Y gracias, iglesia. La verdad es que estamos en plena serie El milagro de la misericordia, y hoy puedo decir que soy testigo de que esa misericordia es cada día nueva. El año 2017 me enseñó a estrenarla todos los días. Así que los invito a que ustedes también puedan vivir esa misericordia y a vivirla en medio de la serie y vivirla fuera de la serie. Cuando Dios esté terminada esta serie, usted pueda seguir aplicándola. Porque hoy vamos a hablar exactamente de esa misericordia, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Dice que su misericordia es nueva cada día. ¿Y qué hace usted cuando come? Siempre tiene que quemar toda esa energía, tiene que salir de alguna forma, ¿verdad? Si no, va a explicar más. Las últimas semanas hemos aprendido sobre recibir esa misericordia a través del perdón total, aún sin ser merecedores del perdón. Él nos lo da, Él nos ama, Él nos perdona. También aprendimos la semana anterior a que Él nos da un valor, sin importar dónde estuvimos perdidos, cuánto tiempo estuvimos perdidos. Él nos ama y Él nos da un valor. Valemos mucho, mucho. Así que hoy vamos a hablar de otra conferencia más que se llama Mostrando Misericordia. Hoy vamos a hablar sobre lo que es mostrar la misericordia. Hasta aquí hemos aprendido a recibir su amor y su misericordia no merecida. Dios nos ama y a pesar de lo que fuimos o somos, aquí estamos, aquí estoy yo. Y puedo decir como nunca que soy un objeto de la misericordia de Dios. Pero no solo Dios me dio esa misericordia. Hubo personas como mis pastores que estuvieron aquí ahorita hace unos segundos, que mostraron su misericordia, el equipo pastoral, el equipo de líderes, muchos de ustedes, amigos y hermanos de Vida Abundante Heredia, que lejos de juzgarme o anularme por mi nueva condición, me amaron y me abrazaron cuando más lo necesité. Si no fuera por ustedes, por mi familia, por mis amigos, por mis pastores que me mostraron misericordia, yo no estaría aquí. Por eso, al comenzar esta semana y la próxima semana, vamos a darle un pequeño giro a estas conferencias. Porque si hemos recibido algo, algo tenemos que dar. Y vamos a enfocarnos en otra dirección y a comenzar a dar misericordia a los demás. Pero, ¿cómo permitimos que la misericordia que hemos recibido, cómo permitimos que eso fluya hacia las personas que están a nuestro alrededor? Jesús en las bienaventuranzas nos dio una de las más famosas citas que podemos escuchar y la escuchamos todo el tiempo. Pero déjeme decirle, es una verdad que muchos de nosotros no aplicamos. Y es una verdad a la cual deberíamos aferrarnos. Es una verdad de que nos debería sostener nuestra vida diaria. Y es lo que quiero hablar hoy. Está en Mateo 5:7 en pantalla. Lo vimos en la primera sesión de grupos pequeños también. Dice: bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Lo que Jesús está diciendo es que si quieres recibir misericordia, tienes que dar a otras personas misericordia. Así de sencillo. Si usted quiere misericordia, tienes que dar misericordia. Pero ¿qué es misericordia? También en esa primera sesión de grupos pequeños los invito. Si usted no tiene grupo pequeño, todavía puede ser parte de uno. En el stand atrás pueden agregarse a uno de estos grupos pequeños, porque todo lo que estamos haciendo aquí es repasar lo que en sus casas están estudiando. En esa primera sesión vimos una definición muy sencilla que vamos a ver en pantalla. Dice: misericordia es amor en acción. Eso es misericordia, es una acción. La misericordia, déjeme decirle, amigos, no son emociones, no son sentimientos. La misericordia es compasiva, es mostrar compasión a otras personas. Y la compasión es un concepto muy interesante porque hablamos de personas, hablamos de una descripción, una palabra descriptiva de alguien. Tal hombre es compasivo, tal mujer es compasiva. Sin embargo, el verdadero uso, el principio de la palabra compasión no era un adjetivo, era un verbo que se usaba de esta manera: es compasionado. Esta persona es compasionado a hacer. Así es como se pronunciaba verdaderamente la palabra compasión. Luego pasó a ser un adjetivo, pero siempre fue un verbo y se utilizaba de esa manera.
¿Por qué? Porque no se puede decir que tal persona es compasiva si realmente no lo hace. No se puede. No se puede decir que tal persona es compasiva si no lo demuestra. No hay otra forma de ser compasivo o compasiva si no se es, simple y sencillamente. Entonces quiero que tenga en sus bosquejos y escriba la definición de lo que es compasión, porque esto es importante para el resto del mensaje. Dice, tener compasión es entrar en el dolor de la otra persona. Eso es tener compasión, es entrar, es sentirlo, no solamente verlo. Entonces es entrar en el dolor de la otra persona. Entrar significa significa entrar es ayudar y quitarle ese dolor o ese sufrimiento por el que está pasando esa persona. Déjeme decirle una diferencia entre lástima y compasión, porque que usted sienta lástima no es lo mismo que sienta compasión. Sentir lástima es, por ejemplo, darse cuenta de que ese hombre perdió su trabajo hace varios meses y no sabe cómo llevar sustento a su casa, y usted se dé cuenta y diga, viste, fulano perdió el trabajo y no ha podido conseguir nada y tiene que mantener a su familia, pobrecillo. Eso es lástima. Pero la compasión dice, viste, fulano perdió el trabajo hace varios meses, deberíamos ir a visitarlo, llevémosle algo de comer, preguntémosle qué necesita. Eso es compasión. Lástima es cuando te das cuenta que esa mujer, esa madre soltera, tiene a uno de sus hijos enfermos y tiene ya 2 meses en el hospital. Y usted dice, viste cómo fulanita la está pasando feo con su hijo, ¿cómo hará con los otros hijos? Pobrecilla. Compasión es, viste que fulanita está pasando un momento difícil con su hijo menor, ¿por qué no vamos a visitarla? ¿Por qué no vamos a cuidar a los niños un rato? ¿Por qué no nos los traemos para acá un rato? A que vean tele, a que estén acompañados. Eso es compasión. ¿Entienden la diferencia entre lástima y compasión? La misericordia es compasión. La misericordia es amor en acción. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos ni abrazar el dolor de la vida de otra persona. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos de ninguna manera. Y eso es lo que Jesús hizo cuando se hizo carne, cuando se hizo humano, cuando se hizo hombre. Él entró en nuestro sufrimiento para sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Eso es lo que estamos celebrando hoy como iglesia, que Jesús interiorizó el dolor nuestro. Él tomó el castigo nuestro y lo sufrió por usted. Por eso Jesús tenía claro y podía decir con certeza, bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Quiero que ponga atención a lo que voy a decir, porque no estoy diciendo que por estas obras que usted va a hacer se va a salvar. No hay manera de ganarnos el favor de Dios. Nadie puede ganarse la gracia de Dios. Sabemos que no es así. La gracia de Dios y su misericordia hacia nosotros no es merecida. No podemos hacer nada para ganar esa gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Nadie puede presumirlo. Lo que estoy diciendo ahora es, o lo que está diciendo Dios ahora es, ahora que has recibido mi gracia, ahora que perteneces a mi familia, así es como yo quiero que vivas, dando lo que yo te di. Si eres una persona del reino, así como yo quiero vivir, tienes que ser misericordioso. Y así puedes continuar recibiendo misericordia de Dios. Y la gracia entra y fluye como un río en tu vida. Ojo, como un río. Y como un río debe fluir en tu vida, a través de tu vida. No se convierta esto en una poza o en un estanque. Que Dios no creó estanques. Por algo Él se autodominó como la fuente de agua viva, en el cual fluyen aguas vivas. No el estanque, tiene que fluir a través de su vida. Viva una vida de misericordia, bondad, compasión hacia las otras personas, porque solo así fluyendo es que seguirá fluyendo el río que viene de la fuente de agua viva. Pero ¿cómo es la misericordia? Hoy vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia, una de las historias favoritas, en Marcos 1, 40-45. Si puede tenerlo en su Biblia, igual va a estar en pantalla, pero vamos a estar devolviéndonos. Marcos 1,
40-45 dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. ¿Pero qué hizo el hombre? Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Voy a hablarles un poco de la lepra antes de continuar, porque la lepra no es una enfermedad común el día de hoy, pero en los tiempos de Jesús la lepra prevalecía, estaba extendida, y en los tiempos de Jesús no había prevención. Es más, en los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad terminal, no tenía cura como hoy sí la tenemos. Y el problema de esta enfermedad terminal es que primero mataba al alma y después al cuerpo. Mataba al alma porque un leproso era literalmente un desperdicio social. Era lo que nosotros denominamos nadie. No era nadie, no existía para las personas sanas. No podía ser tocado por nadie, porque si lo hacían se consideraban sucios según la ley. Y la lepra era una señal externa de que había algo malo internamente. Una persona que tenía lepra era fácil de ser juzgado, porque decían entonces: algo tuvo que haber hecho para estar ahí donde está. Algo malo tuvo que haber hecho. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Qué estaba sucediendo a este hombre? Así que la lepra era una señal de una falla moral. No solo era un problema externo, era un problema interno. Y en el Antiguo Testamento, en Levíticos, donde se escribe la ley, se nos habla de los leprosos. Y los leprosos, dice la Biblia, que no eran enviados a los doctores, sino a los sacerdotes. Y dice que no eran llamados insanos o enfermos, sino que eran llamados impuros, lo cual a mí me suena más a un veredicto que a un diagnóstico. Pero aquí es donde la Biblia nos habla de esto, y esto no está en sus bosquejos, está en Levíticos 13. ¿Cómo tenían que actuar las personas leprosas? Dice Levíticos 13:45, lo leo para ustedes si quieren verlo en sus Biblias. Dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semidescubierta gritará: impuro, impuro. Esta es la condición en la que tenía que vivir este hombre que vio a Jesús y se acercó a él. Esto es lo que está viviendo ese hombre, que para proteger a la comunidad de sí mismo debe usar una máscara que medio cubre su rostro, y que tenía que ir llamando la atención por las calles gritando: impuro, impuro. Y donde quiera que él fuera, que hubiese personas, él estaba obligado a gritar: impuro, impuro. En otras palabras, este hombre, cuando veía personas, tenía que gritar: véanme, soy una falla, hay algo mal conmigo, aléjense de mí. Porque ser impuro es una confesión de que algo moral estaba pasando en él, algo malo en la vida de este hombre. ¿Pueden imaginarse la humillación que vivían los leprosos? ¿Puede imaginarse el dolor, tanto físico, porque la lepra carcome la carne y el sistema nervioso? Es una enfermedad terriblemente que desfigura a las personas terriblemente. Pero te puedes imaginar también el tormento y el dolor espiritual, moral y emocional de este hombre. Ahora imagínense lo que puede estar en la mente de este hombre, la confusión. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Los leprosos, podían ser golpeados a latigazos y a pedradas por entrar en un lugar público donde no está autorizado. Ellos tenían que vivir solos. Ellos no podían vivir cerca de sus familias, tenían que alejarse.
No podían vivir con nadie. El versículo del capítulo 13 de Levíticos 46 dice, dice, mientras tengan las llagas, será considerado hombre impuro y tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Así que la lepra era la muerte en vida. La lepra era la sentencia de muerte aún estando vivo. Un completo alejamiento del pueblo de Dios, de sus amigos e inclusive de los lugares de adoración. Y digo esto porque a ellos no se les permitía entrar a lugares de adoración. Entonces imagínense que al único que podrían recurrir, que es Dios, tampoco tenían acceso. Habían sido bloqueados y se sentían rechazados entonces por el mismo Dios. Volvemos a la historia de Marcos. Con todo esto, este leproso, imagínense la multitud, porque la Biblia dice que había una gran multitud, y él iba gritando, impuro, impuro, porque tenía que hacerlo. Iba gritando impuro, pero en su mente sabía, me estoy metiendo donde me van a apedrear, donde me pueden golpear, pero ahí está Jesús. Todos se alejaban, le dieron espacio, nadie quería tocar a ese hombre, y él va directo a Jesús. Y en medio de la multitud dice el versículo 40 de Marcos 1, palabras hermosas, cae de rodillas y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Ojo la fe de este hombre. Es algo así como, si quieres, yo sé que tú puedes hacerlo. Tú me puedes ayudar. Si quieres, tú puedes cambiar mi vida. Noten que él no dice si puedes. Él dice si quieres, porque él sabía que Jesús podía. ¿Cuánta gente hoy tiene miedo de venir a la iglesia? Porque se les ha dicho que no pertenecen a este lugar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a esas personas? Sí, no, es que ahí yo no puedo entrar, no es para mí. Y ese no es para mí no lo dicen con desprecio. Muchas veces lo dicen como una especie de despecho. Nunca me invitaron ahí. Ellos creen, definitivamente creen que Dios puede hacer algo en sus vidas, pero la pregunta es, ¿querrá hacerlo? ¿Él querrá hacerlo? Este hombre le dice a Jesús, si quieres, yo sé que tú puedes ayudarme. Mi pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres dejarme así como estoy? ¿O quieres sanarme? Hay gente a nuestro alrededor donde vivimos, gente como este leproso, gente que ha sido relegado a las afueras de la sociedad, las personas intocables, la gente que no cubre el estándar que nosotros esperamos. Y así como el leproso, yo puedo escuchar hoy la voz de ellos cuando caminamos por las calles, cuando llegamos al trabajo y nos dicen, ¿quieres hacerlo? Te están gritando, ¿quieres hacerlo? Porque Jesús quiere hacerlo, pero hoy nos toca ser nosotros, ser las manos y los pies de Cristo, porque somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy están diciéndote, si quieres hacerlo, tú puedes restaurar mi dignidad. Si quieres ayudarme, puedes ayudarme a encontrar mi vida nuevamente. Si quieres hacerlo, puedes traer paz a mi vida. Si quieres hacerlo, puedes quitarme el hambre. Si quieres hacerlo, puedes aliviarme de la soledad. Si quieres hacerlo, puedes mostrarme amor y compasión, esperanza y misericordia. Si quieres hacerlo, puedes mostrarme a Jesús. Y es una pregunta fácil, pero difícil de responder. ¿Quieres hacerlo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Dice el versículo 41, la historia de este hombre leproso con Jesús. Y movido Jesús a compasión, extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, quedó limpio. Ojo, pongo mucha atención a los detalles de esta frase, al orden cronológico de las acciones de Jesús. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, y luego diciéndole,
si quiero, queda limpio. Jesús hizo lo impensable. Él tocó al leproso, y cuando tocara al leproso, solo dos cosas podían suceder: o el leproso se sanaba o él se volvía impuro. Aquí solamente había dos opciones, y sabemos por supuesto que era más puro lo que tenía Jesús que la impureza de este leproso. Así que fue sanado. Pero eso me hace preguntarme, mientras veo este mensaje y estos pasajes que leía para preparar este mensaje, ¿cuánto tiempo habrá pasado este hombre que nadie lo había tocado? ¿Cuánto tiempo fue la última vez que alguien lo había visto tan solo a los ojos y ponerle atención a este hombre? ¿Cuánto tiempo había pasado para que alguien lo hubiera abrazado o dado una palmada en la espalda? ¿Cuánto tiempo habrá pasado de que alguien le secara sus lágrimas? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le dijo mínimo algo amable a este hombre? ¿Sabe qué escuchaba este hombre cuando caminaba por las calles? Escuchaba maldiciones, gente diciéndole que se apartara del camino. O muchas veces escuchaba silencio, indiferencia, que a veces duele más que estas palabras. Los únicos amigos que este hombre podía tener eran personas en su misma condición de desesperanza, de muerte. Pero dice la Biblia que Jesús, movido a compasión, en otras palabras, tomó el dolor y sintió el dolor de este hombre. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. No dijo nada, solamente extendió la mano y tocó al hombre. Y luego dijo, ¿ven el orden estratégico de Jesús? Y luego dijo, si quiero, queda limpio. Jesús lo tocó antes de hablarle. No es suficiente con andar predicando en las calles. Tenemos que acercarnos y tocarlos primero. Tenemos que mostrarles el amor de Jesús antes de comenzar a hablar del amor de Jesús. Porque ellos han escuchado del amor de Jesús, pero muchos no lo han visto todavía. Jesús tocó a este hombre y primero, antes de decirle cualquier otra palabra, simplemente lo tocó. Muchas veces la gente no quiere verte, no quiere escucharte, quiere verte. Quieren saber que es verdad lo que dices. Y las preguntas difíciles que tenemos que hacernos hoy es: ¿tienes deseo de hacerlo? ¿Tienes deseo de acercarte y tocarlo? ¿Qué mayor señal de compasión más grande pudo haber tenido Jesús con el leproso, más que el de haber tocado a este hombre? Jesús hizo lo impensable: entrar en el dolor de este hombre, en su sufrimiento, en su condición, unirse a su sufrimiento y tocarlo, ponerse en riesgo, arriesgar su propio cuerpo, arriesgar su propia reputación, tocando a una persona impura. Kay Warren, esposa del pastor Rick Warren en Estados Unidos, escribió en su libro Dile sí a Jesús lo siguiente: compasión se trata de tomar una decisión, no es una emoción. Expresar compasión es una decisión deliberada para abrazar el dolor que no es el tuyo. Somos más como Cristo cuando elegimos ofrecer el don de nuestra presencia y optar por absorber dentro de nosotros mismos el sufrimiento de los menospreciados, de los últimos y de los perdidos. ¿Estás buscando a Jesús? Allí es donde lo encontrarás, donde usted muestre misericordia. Jesús tocó al hombre y después le dijo: si quiero, queda limpio. El hombre pudo ver antes de escuchar que Jesús sí quería, porque lo tocó. Y cuando Jesús dijo sí quiero, ya él sabía que sí quería. Y años de enfermedad en ese momento fueron sanados en un instante. En ese momento fueron quitados en un solo toque, y este hombre en ruinas fue restaurado inmediatamente en su cuerpo y en su alma. Este hombre roto, sin esperanzas, pudo finalmente ir a casa con su familia por primera vez en quién sabe cuántos años. Hace un año mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y en medio de la mala noticia de escuchar la frase quiero el divorcio, o una crisis económica, o una depresión clínica, sumado meses después a la enfermedad de mi papá y muerte de mi papá,
Después una operación un mes después de una pierna que me dejó incapacitado por 3 meses y medio. Hubo muchas palabras, pero si algo me sostuvo, fueron abrazos, fueron sus abrazos, fueron sus oraciones. Fue el amor que no se dice, que se muestra. Eso es misericordia. Hoy puedo decir que gracias a mi familia, a mis amigos, a mis pastores y a mis líderes, hoy estoy aquí, porque no hablaron tanto, sino que estuvieron conmigo. Fueron sus abrazos, sus oraciones, fueron las invitaciones las que hoy me hacen feliz y más gordito. Porque hemos entendido que la misericordia no se habla, se actúa. Aquí hay gente que necesita más que usted le predique, que usted vaya y le sirva un plato de comida. Aquí hay gente sentada que por un plato de comida servida en nuestro ministerio de los VIPs, que es el ministerio de la gente de la calle, que cada 15 días vaya, alimente y le habla a estas personas. Que aquí están nuestros líderes, George y Jessica. Ayer estuve con ellos. Ayer tuve que ir a ponerlo en práctica porque mi corazón me decía, ¿cómo vas a estar predicando esto? Y allá en el parque están trabajando otros por ellos. Y tuve que ir, por eso les caí de sorpresa. Para escuchar a don Eladio decirme, ya Héctor, tanto tiempo no lo veía, vieras qué bien que estoy, ya no me hace falta nada del alcohol, no lo necesito. ¿Y usted cómo ha estado? Definitivamente, en ese momento estaba mejor que nunca, porque Dios me mostró que la misericordia no se dice, se hace. Así que vale la pena ensuciarse las manos, porque la misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos. Aquí hay gente que fue invitada a un café y en el peor momento de su vida alguien le dijo, venga a mi casa, vamos a hablar unas cosas. Y se sintió acogido, recibió un cafecito, unas galletas, una oración. Y hoy son parte de grupos pequeños. Y muchos hoy hasta líderes son de nuestra iglesia. Porque muchas veces se necesita más acción y menos palabras. Porque en el momento más compasivo de la historia de la humanidad, y así había sido profetizado 680 años antes, Jesús tomó la cruz, la cargó en su espalda, caminó y no pronunció palabra. No dijo nada, o sea, Jesús iba caminando y la gente le decía, crucifíquelo, le escupían, lo maldecían, y Jesús no dijo una sola palabra, pero con lo que estaba haciendo, estaba diciéndoles, les amo, les amo. Eso es amor, eso es misericordia, no son palabras muchas veces, es acción. Pero esta historia tiene un par de ironías. Quiero continuar con la historia porque hay ironías ahí un poco curiosas. La primera está en el versículo 44. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Cuando yo leo este pasaje yo digo, ¿por qué Jesús le dice eso? Podría brincarme esta parte del texto en este estudio de hoy, pero no, si está ahí es por algo, es importante. ¿Cómo es eso de que vaya y dígale al sacerdote, lleve el sacrificio y haga lo que tenga que hacer? Pero recuerden esto, si en la Biblia está, es importante. Así que nos damos la tarea de investigar. ¿Por qué Jesús le dice esto a este hombre? Entonces nos vemos estudiando los sacrificios y encontramos este sacrificio que Jesús le dice al hombre en Levíticos 14, 13 y 14 que está en pantalla. Este era un sacrificio que se hacía cuando un hombre era sanado de lepra. Dice, el sacerdote degollará al cordero en el lugar santo, donde se degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio del holocausto. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo derecho, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. Y yo dije, qué interesante, pero no me dice nada. De ahí sí, o sea, Jesús le está diciendo, vaya, haga el sacrificio y úntese sangre en la oreja, en el dedo gordo de la mano y en el dedo gordo del pie. No tiene más. Y sigue, entonces, pero
recuerden, si está en la Biblia es importante. Entonces nos ponemos a investigar un poco más sobre los sacrificios y encontramos en Levíticos 8, 23, 24 un sacrificio muy particular. Era el sacrificio que se usaba para consagrar a los sacerdotes. Y en este caso Moisés lo hace para consagrar a Aarón y a su familia. Veamos lo que dice. Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre la untó en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. ¿Ven la similitud? Luego pasaron al frente los hijos de Aarón y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. No sé si entienden el punto, pero se lo voy a decir bien fácil. La sangre que limpia al sacerdote es la misma que limpia al leproso. El sacrificio del sacerdote, del hombre sano, del hombre aceptable por Dios, es el mismo que hace el leproso para ser aceptable delante de Dios. Lo que significa es que no hay nadie tan impuro que no pueda ser limpiado. No hay nadie tan recto y tan santo que no necesite ser limpiado. Por eso escriba en su bosquejo este punto 2. Tanto si eres sacerdote o leproso, es el mismo sacrificio para todos. Un día como ayer recordábamos la muerte de Cristo, su sangre derramada. Déjeme decirle que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el sacerdote, pero también para el leproso. Así que tanto si eres sacerdote, leproso, es el mismo sacrificio para todos. Todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos ser salvos. Y aquí hay un reto para mí y para usted en esta historia, porque me pone a pensar en los intocables de mi mundo. ¿Me estoy acercando a ellos con el amor de Jesús para mostrarles el amor de Jesús? Amarlos en el nombre de Jesús, porque todavía Jesús lo está deseando hacer. Jesús todavía desea tocar y limpiar a la gente rota, pero ahora le toca a la iglesia hacerlo, porque Él lo hace a través de la iglesia. Eso significa que ser un seguidor, eso significa ser un seguidor de Cristo. Llevamos en nosotros el dolor como lo hizo Jesús en este momento, el sufrimiento de otras personas para sacarlo de ahí. Jesús todavía toca el mundo, pero ahora lo hace a través de nosotros. Así que, ¿quiénes son los leprosos de hoy? ¿Quiénes son los que están físicamente afligidos por las decisiones pecaminosas que han hecho? ¿Quiénes son las personas de la sociedad que se declaran impuros, que no tienen ningún valor? Déjeme decirle que aquí hay muchos aún sentados que gritan por dentro: impuro, impuro, aléjense de mí, no merezco esto. Yo no quiero ser lo que señalan las llagas de las faltas morales. Yo quiero ser de los que señalan el amor de Cristo. Ellos ya se sienten destituidos, no necesitan ser más rechazados. Pero acá hacemos muchos, los vemos de reojo. Y a veces decimos: ¿qué estará pasando en la mente de ese hombre? Pobrecillo. Muchos no vienen a la iglesia porque no se sienten bienvenidos, porque piensan que este lugar no es su lugar, no son lo suficientemente dignos. Hay una capilla pequeña de 1000 años en un lugar allá en Inglaterra que se llama Linstead. Y esta capilla pequeña todavía sigue usándose para grupos cristianos seguir adorando a Dios. Pero tiene unas ventanas abajo pequeñas, así horizontales, como una endija. Entonces el que cuenta la historia dice: yo pregunté, porque en las películas uno veía que los castillos tenían aberturas para los arqueros, los que lanzan, ¿verdad?, las flechas. Entonces yo le pregunté: ¿y esas ventanitas son para los arqueros, para defenderse? Y él: no, esas se llaman las ventanas de los leprosos, porque en esa época cuando se construyó esta capilla había mucho leproso y no podían entrar, así que se dejaban esas pequeñas aberturas para que ellos desde afuera pudieran escuchar un poco lo que está sucediendo. Así es como se comporta la iglesia de este siglo. Dejamos pequeñas aberturas, y cuando alguien te pregunta: qué bonita canción, ¿de qué trata?, ese es un leproso diciendo: ¿quieres hacerlo?
Muchos paraban para escuchar por ese agujero. Muchos hoy paran fuera de tu casa, en tu familia. Muchos hoy paran en las calles para ver qué es lo que sucede en tu vida. Y a gritos se siente esas palabras del leproso diciendo: ¿quieres hacerlo? Tienen curiosidad. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué usted es tan feliz? Están diciendo: ¿quieres hacerlo? Jesús dijo que fuéramos a las naciones y que los trajéramos, que los convirtiéramos en familia de Dios. Hay que alcanzarlos, hay que tocarlos, hay que entrar en su sufrimiento y sacarlos de ese sufrimiento, traerlos a plenitud, traerlos a propósito, traerlos al amor de Dios. Jesús tocó al hombre antes de decir cualquier palabra. Jesús tuvo compasión y entró en el dolor de este hombre. Y los leprosos hoy se están haciendo la misma pregunta: ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ayudarme? ¿O quieres dejarme en la manera que estoy? Así que hay una pregunta en pantalla que usted tiene que escribir, pero también debe empezar a responderse: ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Estoy dispuesto a arriesgar mi vida, a ser señalado como lo hizo Jesús? Jesús tocó a los pecadores, comió con ellos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo? No puedo cambiar, no puedo solo quedarme con esta prédica, no puedo quedarme aquí diciéndoles: vayan y hagan. Yo necesito salir. Algo tiene que cambiar en mí primeramente, algo tiene que ser diferente en mí. No puedo venir a la palabra y luego salir como si nada. No puedo solamente andar tirando un par de monedas o un billete al que lo necesite y no comprometerme. No puedo andar diciendo: pobre hombre, pobrecilla esa mujer, y alejarme sin hacer nada al respecto. Hay gente herida, gente sufriendo en necesidad del amor de Jesús. Y cuando digo esto, no hablo solo de pobres, porque la mayor pobreza está en el corazón. Y ellos también gritan, como el leproso: ¿quieres hacerlo? Y lo más doloroso es que muchas veces nuestra respuesta ha sido no. Aunque mi corazón, ¿verdad? Mi mente dice sí, mi corazón dice no. No lo hice. Muchas veces no lo hice. Muchas veces me cortaron los brazos, me cortaron los pies y solo quedé con una gran boca. Entonces me dediqué solo a hablar. Pobrecillos, pobre gente, pobrecillos. Y Dios te puso pies, y Dios te puso manos, y Dios quiere que seas los pies y las manos de Cristo. Dice el versículo 45: pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Cuando Jesús toca a alguien, esta persona explota, y esta explosión lo hace hablar. Y dice que él fue y contó, y era tanta la multitud que Jesús tuvo que quedarse entonces afuera de las ciudades. No podía entrar abiertamente, quedaba en lugares solitarios. Esta es la otra ironía: cómo Jesús, sanando al impuro, terminó actuando como un impuro, viviendo donde tenían que vivir los impuros, fuera de las ciudades. Ahí es donde tenemos que volver. Y es que esto es algo que se le dice, que a los evangélicos se nos olvida: ¿de cuál pantano de lodo cenagoso salió usted? El mío era hediondo y feo, pero Dios me sacó de ahí. Me sacó, pero hoy me recuerda que ahí hay muchos todavía que necesitan ser ayudados. Lo que pasa es que hay consecuencias. Cuando usted se compromete a ayudar al leproso, habrá quien se aleje de usted. Habrá quien nos diga, y nos lo han dicho: ¿por qué van y alimentan a la gente de la calle? ¿Por qué los alcahuetean? Si lo que son adictos. Sí, es cierto, es un pecado diferente al suyo. Solo es eso. Y usted también merecía misericordia. Ellos lo merecen. Y muchas veces lo entendimos cuando comenzamos nuestro ministerio con Rudy, los que estábamos al principio. Muchos nos juzgaron, los religiosos nos juzgaron: pero ¿por qué hacen un teatro y no una iglesia? ¿Por qué hacen una obra de teatro y no una prédica? ¿Por qué se visten de negro y hacen conciertos de rock? Porque cuando usted se dedica a ensuciarse las manos, mucha gente se va a querer alejar de usted. Porque hay gente cristiana que se denomina cristiana, que no ha entendido que esto no siempre huele rico.
Pero es curioso que hoy estamos en este lugar porque aprendimos a ensuciarnos las manos. Hoy Dios nos bendijo y con su misericordia nos dio todo esto porque aprendimos, apenas siendo jóvenes, que teníamos que ser misericordiosos con esos otros jóvenes. Y muchas veces lloramos y muchas veces fuimos rechazados por las iglesias que hoy vienen a este lugar a capacitarse de cómo ser iglesia. Solo Dios que nos ha enseñado a ser misericordiosos. Jesús espera limpiar nuestras vidas. Él quiere ayudarte. Él no quiere que usted esté limpiándose para llegar ante Él. Él quiere limpiarte. Él solo ayuda porque esa es su naturaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, actuar como Jesús. Entonces Jesús iba y se ensuciaba las manos. Sí, muchos se alejaron de Él. Muchos decían, ¿cómo es posible que Él coma con los ladrones, con los fariseos? Déjeme decirle que esa es otra consecuencia de ensuciarse las manos. Muchos se irán y se alejarán de ti. Pero déjeme decirle que hay una consecuencia peor cuando nos rehusamos a compartir la misericordia de Dios. Y está en la bienaventuranza. Cuando usted se rehúsa a compartir la misericordia de Dios, usted se está cerrando a recibir la misericordia de Dios. Porque bienaventurados son los misericordiosos, los que dan misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Yo prefiero 1000 veces ser rechazado por algunos que cerrarme el tubo de la misericordia de Dios en mi vida. El cambio es que yo voy y predico, es que yo voy y les doy, es que yo voy. Es que usted tiene que ir y tocar. El cambio lo hace el Espíritu Santo. La transformación es del Espíritu Santo. Jesús iba y alcanzaba, pero el Espíritu dice, es el que redarguye. Y mientras seguimos preocupándonos por la gente enferma en nuestra comunidad, aunque no sean de la iglesia, podemos ir con nuestra misión curando con amor y darles el amor de Cristo, tocarlos, ensuciarnos las manos. En este momento 35 misioneros vienen de camino, gente que invirtió su dinero, sus talentos y aún muchos sus únicos días de vacaciones para ir a servir a una comunidad allá en Talamanca. Y alguno dirá, pero ¿por qué van hasta Talamanca? Ellos nunca se van a congregar aquí. Irán a una iglesia por allá. Gloria a Dios por eso, que irán a una iglesia por allá. Mientras tratemos de alcanzarlos, tenemos que asumir las consecuencias. Y esa es la ironía. Muchos de esas personas que no queríamos porque nos ensuciaban, más bien van a seguir viniendo y viniendo, viniendo más. Y de eso se trata. Estamos preparados como iglesia para que a tu lado se siente esa mujer que estuvo en la cárcel tantos años. Esa mujer que solamente necesitaba ser escuchada y abrazada. Yo creo que la iglesia tiene que prepararse para mostrar la misericordia. No podemos rehusarnos a actuar con compasión, porque el precio de evitar actuar con compasión es peor para nosotros. Y la última clave que está ahí en su bosquejo y en pantalla es: la misericordia es la clave para que responda una oración. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas, sentimos que no son respondidas y por algún motivo decimos, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué en esta área específica de mi vida no siento respuesta? Dime, o piense usted, ¿cuál es esa área de su vida donde usted necesita misericordia en este momento? ¿Hay un lugar en tu vida donde le estás pidiendo a Dios misericordia y no está pasando absolutamente nada? Y usted dice, ¿por qué Dios no actúa en esta área de mi vida? ¿Por qué Dios no me está ayudando en mi beneficio? Puede ser una necesidad grupal, personal, puede ser inclusive hasta de un país. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en un momento difícil. No pasaba nada, habían sido atacados, todo estaba destruido, el templo, las murallas, todo. Déjeme decirle que hoy no estamos muy lejos de eso. Hoy vivimos el cierre de las elecciones más truculentas que han existido. Algunas de personas de diferentes, ambos de los partidos, se han atacado, se han amenazado, se han lanzado maldiciones inclusive.
Familias se separan, amigos se apartan. Hoy es un día perfecto para mostrar misericordia. Este pueblo de Israel decía: ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué nos deja aquí en esta ruina? ¿Por qué no podemos avanzar? Y Isaías recibe la respuesta de parte de Dios. Búsquelo en su Biblia en Isaías 58, versículo 5. Dice: ¿acaso el ayuno que he escogido? Porque ellos hacían ayunos y todo, ¿verdad? Oraciones y todo para ver si Dios los ayudaba. Dice: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo para un día? ¿Para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A esto llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper las ataduras? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Y ojo, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Esta gente oraba y Dios le dice: ¿ustedes quieren realmente que le responda? Respondan ustedes mismos. Hacen ayuno, pero no ayudan al pobre, al herido, al que no tiene casa, al que no tiene ropa. Entonces sigue diciendo Isaías 58, y eso está en pantalla, esta parte: y llamarás, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y el Señor dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor, y ojo, si usted está pasando un momento de sequedad, de sequía, y el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. La misericordia de Dios no se agota. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño, y serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles intransitables. De esto se trata la misericordia de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que hacer ayuno. La Biblia no dice que no hay que hacer ayuno. Dice, y el ayuno es una disciplina espiritual fundamental. Pero no te puedes quedar ahí de rodillas solamente clamando a Dios mientras el hermano está en una situación difícil. Si no tienes misericordia en una oración que has hecho, es porque seguramente hay un área de tu vida donde no has sido misericordioso. Seguramente no. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esto no se trata solo de hablar. ¿Qué tal si los grupos pequeños, casi 100 grupos pequeños de vida abundante, hacen algo? Un milagro de misericordia. ¿Lo han estado trabajando? Hay que hacer un milagro de misericordia. ¿Qué tal si las familias de vida abundante se dedican a hacer un milagro de misericordia cada 6 meses? ¿Qué tal si las iglesias de Costa Rica, antes de estar solo clame, también hacemos actos de misericordia? Dios le dice a este pueblo: y yo levantaré sus muros, y les llamarán entonces reparadores de muros derruidos y restaurador de calles transitables. Hoy elegimos a un candidato, pero si Costa Rica necesita cambiar y quiere cambiar, lo va a lograr a través de la iglesia. Esto no se trata de política, se trata de ser misericordiosos. Esto puede levantar a Costa Rica. La iglesia de Costa Rica debe levantar a Costa Rica. No hagamos solamente palabras. La iglesia está llamada a ser las manos y los pies de Cristo. Dejemos que los políticos arruinen el resto. Usted y yo actuemos como Cristo actúa. Nosotros tenemos que alcanzar a la gente que necesita ayuda, y la necesitan, y vamos en el nombre de Jesús. No solo en nuestro nombre, no solamente porque somos buena gente, no porque somos vida abundante.
Vamos en el nombre de Jesús, le mostramos el amor de Jesús, y esto es lo que bendecirá a Costa Rica, y esto es lo que bendecirá tu vida de este momento de resequedad. Y la manera en que te pongas a ti mismo en posición para recibir misericordia es dando misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, ellos recibirán misericordia. La manera en que servimos a Dios es sirviendo a la gente. Es la única manera en que podemos servirle, sirviendo a los demás, haciendo las cosas que Dios nos pide. Así que los quiero retar, como me reto hoy. Quiero alentarlos que hagan algo en sus grupos pequeños, como familia, como parejas, como individuos. Podríamos hacer mucho, un cambio en esta sociedad, y muchas oraciones serán contestadas. Podríamos recibir la misericordia de Dios y recordar siempre que es mejor dar que recibir. ¿Qué tal si este reto se termina con una oración? ¿Qué tal si usted en este momento asume este reto, se pone de pie? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Yo te digo, Dios te está pidiendo misericordia. ¿Es algo en el área financiera? Dios te está pidiendo misericordia. ¿Es algo en el área familiar? Dios te está pidiendo misericordia. ¿Es algo en tu área emocional? Dios te está pidiendo misericordia. Y muchos hoy no la hemos recibido porque nos hemos vuelto incapaces de darla. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque nos hemos callado. Padre, porque hemos visto el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos y fuimos incapaces de hacer lo propio. Padre, tú nos has bendecido de muchas maneras. Si estamos aquí es una bendición, Señor, pero no permitas que no veamos más el dolor de la persona cercana. Y peor aún, Señor, no permitas que seamos indiferentes a ese dolor. Padre, hoy te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que cuando nosotros seamos misericordiosos, nosotros recibiremos misericordia. Señor Jesús, hoy te damos las gracias por haber venido, habernos mostrado lo que es ser misericordioso, no solo diciendo cosas, sino haciéndolas, ensuciándonos las manos, alcanzando y tocando a la gente, tomando riesgos. Señor, hoy te pedimos fuerza, valor para hacerlo. Tú dijiste que viniste a buscar y a salvar a los perdidos. Señor, hoy te digo, ¿quieres ver en nuestros ojos y decirnos qué es lo que ves? ¿Quieres escuchar a través de nuestros oídos y decirnos qué es lo que escuchas? ¿Quieres tocar a la gente con nuestras manos, Señor? ¿Quieres hablarle a la gente a través de nuestros labios y decirles cuánto les amas? ¿Quieres amar a la gente a través de nuestras vidas, Señor? ¿Quieres usarnos para bendecir al mundo con tu misericordia, Señor? ¿Quieres hacerlo, Dios? Hoy, Dios, con temor en mi corazón, te digo, yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Héctor, por esta palabra de este fin de semana.